también se adentra en la faceta de una persona sensible y carismática, de aguda inteligencia, que hablaba 4 idiomas, montaba a caballo a la perfección, tocaba la guitarra, el acordeón, el piano, con estudios superiores en educación, periodismo y filosofía. Nunca llegó a cumplir los 30 años de edad, sin embargo, en su corta vida logró dejar una huella en la Revolución Latinoamericana que no se ha extinguido hasta el día de hoy y seguirá alumbrando hasta que los pueblos del mundo logren liberarse definitivamente de la opresión y de la injusticia. Ita, como la llamaban de niña sus padres, es un ejemplo para las futuras generaciones jóvenes. En este primer capítulo, el director y productor Froilán González decide contarnos la historia de Tania desde el momento en el que se incorpora a la guerrilla de Ñancahuazú al lado de Ernesto Che Guevara, para luego, en los siguientes capítulos, adentrarnos en su vida y el paso por Argentina, Alemania, Cuba y otros países. Entonces, sin más preámbulo, les invito a ver el primer capítulo de la historia de Ita, relatos inéditos de la vida de Haydée Tamara Bunke, Tania la guerrillera. Altas montañas inhóspitas baja el río que es frontera. Aquí gendarmes, allá guerrilla. Lleva en su lecho a ras del suelo, bien protegido, el cuerpo de Tania, la guerrillera. Sin turbulencia se desliza el agua sobre su cuerpo inerme. Cada gota, cada ola la acaricia, la saluda, lleva a las aldeas, pueblos y ciudades el ardiente mensaje de Tania, la guerrillera, maestra y combatiente. El pueblo, sediento de libertad y justicia, se nutre de las aguas cristalinas, recoge el mensaje que flota en el río, contamina el aire, empuja a la resistencia, a la lucha. En el lecho del río, cubierto por las aguas, yace el cuerpo de Tania, la guerrillera. Envía mensajes a su pueblo, a todos los pueblos, que era la misión asignada. Que a partir de ella van naciendo muchas leyendas y muchas creencias. Me gustaría contar la del vado de Mauricio, que también se conoce como el vado de Tania, que los pobladores cuentan cómo emerge de sus aguas una mujer con trenzas largas, muy bonita, húmeda, brillosa por la humedad del agua, que en muchas ocasiones trae una cesta de flores o de frutas o una cesta de huevos. Y que ella sale del río y penetra hasta el mercado de la población. O sea, ella acompaña todavía a los pobladores. En Valle Grande, en un encuentro con las mujeres, no se conocía la figura de Tania. Eso nos amarró para siempre en la necesidad de difundir su obra, su ejemplo, en comprender qué significaba para una mujer estar en esas condiciones. La mujer que no perdió su gusto por la vida cotidiana, por la literatura, por los boleros, por el folclore. Tania llega, como dicen ellos, volando,
y ya llega dentro de un helicóptero. Las señoras de la población habían visto que los otros cristianos estaban en un cañadón y ellas no querían esto para ella. Consiguen un ataúd, consiguen unas sábanas y la llevan hasta el cementerio. Un grupo de madres de mujeres acá en Valle Grande solicitaron para que puedan darle una cristiana sepultura a Tania. Entonces mi tío fue el que donó el féretro para poderla enterrar. Sí, la enterraron en el cementerio, pero a los 2 días se dice que la sacaron y fueron y la botaron en Rotary Club. Valle Grande. Se informó que la identidad de Tania correspondía a la argentina Laura Gutiérrez Bauer y que el presidente Barrientos asistió a la inhumación. Muchos se preguntan por qué. La polémica que se produce en el ejército con qué hacer con el cuerpo de Tania, que había sido muerta en esa emboscada, si se le daba sepultura cristiana o no se le daba sepultura cristiana. Esa era la polémica. Había un bando que decía que no, que dejara que se la comieran las aves de rapiña, y había un bando que decía que no, que era una mujer valiente, que había sido un digno enemigo y que por lo tanto había que darle sepultura. Esto determinó que Barrientos definiera la forma de darle sepultura y le dieron sepultura cristiana. Tania cae en la emboscada del Río Grande el 31 de agosto de 1967. ¿Qué hacía ahí? Algunos medios dieron la noticia, sobre todo medios radiales. Tania, en la gesta boliviana dirigida por el Che, formó parte de la concepción que él tenía para poder volver a Argentina. Y buscaba a alguien que se ajustara a las características de Bolivia para que desde allí pudiera realizar todo el trabajo de inteligencia, buscar información y tener una cobertura de que en el momento en que él decidiera partir, tener alguien en el quien apoyarse en Bolivia. Y esa persona, después de un análisis que se hizo y se realizó, se consideró que era Tania, a la cual le dio instrucciones precisas de cómo tenía que actuar, qué tenía que hacer. Cuando nos separamos del Che en Praga, él nos dio instrucciones de que le planteáramos a papi que no tuviera ningún vínculo con ella hasta que desde aquí, desde Cuba, se le indicara. Tuma y yo llegamos a La Paz de madrugada. El Coco nos estaba esperando. Fuimos a la casa que tenía papi preparada. De La Habana se le indicó tener un contacto en un restaurante en el Prado, que lleváramos una revista Light, que nos sentáramos pero que no habláramos con ella, para que ella conociera que nosotros nos encontrábamos allí. Y efectivamente así ocurrió. La vimos a ella, yo no la conocía. Era una mujer que llamaba la atención porque tenía un contraste entre el pelo negro que lo tenía pintado y su piel muy blanca. Entonces era un contraste muy fuerte. Ella nos vio, con la cabeza nos asintió que nos había visto. Después se nos dio indicaciones ya de alquilar una casa, que se pusiera a disposición de ella, comprar un jeep. Papi es quien me presenta tanto a Tania como a Iván como miembros de la red urbana. Entonces ahí la conozco a Tania y con ella empezamos a trabajar algunas de las tareas que habían, como fotografía, por ejemplo, ¿no? No la vuelvo a ver hasta Ñancahuazú.
Tania esperó el año 1967 en el campamento guerrillero. Conversó con el Che sobre su trabajo clandestino. Recibió allí instrucciones para una misión en Argentina. También indicaciones de no volver a la zona para proteger así su trabajo. El Che la manda a buscar. Entonces, cuando llega, le da las instrucciones de hacer contacto, en primer lugar, con los argentinos. Y quisiera contacto también con la gente de Perú. O sea, que eran los tres elementos que faltaban, además de los bolivianos, para la concepción de lucha que tenía el Che en el Cono Sur. Y llego a la casa de Calamina, voy con papi, y que nos quedamos en el 31 para el primero, y entonces al otro día ya vamos al campamento. Y un poco más allá estaba Tania. Entonces, muy solícita, se ofreció para compartir parte de lo que llevábamos, porque lo que estábamos haciendo ahí era como góndolas, ¿no? Lo que le llamaban góndolas, o sea, trasladar de la casa de Calamina vituallas, alimentos para donde íbamos, que era para el campamento. Bueno, eso fue muy grande, porque el Che me dice: otra vez, Sánchez, volvemos a vernos, volvemos a encontrarnos. Él tenía muy fija la primera vez que nos vimos en el Ministerio de Industria, ¿no? Bueno, conversé con el Che. Por la tarde es que salimos con Tania y con Coco, ya de regreso a La Paz. Y entonces Coco se detiene en una casa, en Lagunillas, y sube el hermano del Oro. Te llegó el Coco y la Tania estaba en la movilidad y la vi sentada muy bonita. Y entonces en mi casa tenía yo, como le digo, de estos niños niños pobres, y uno era medio alocadito, y la mira a Tania. Caramba, qué señora más linda. Don Coco, ¿de dónde se la está trayendo esta señorita tan linda? Y entonces yo también la miré, la saludé, pero ella no se bajó. Ya somos tres los que emprendemos el viaje hacia Santa Cruz primero. Santa Cruz se baja Humberto y seguimos con Tania rumbo a Cochabamba. En el interín hay una zona que se llama Siberia. Era de noche. Y Siberia, ese tránsito, es una sola pista y a los lados está el barranco. Entonces tuve que manejar con Tania adelante con una linterna, alumbrándome el camino por donde había que pasar, porque era oscuro. Pero lo hicimos bien. En la subida de Cochabamba hacia La Paz se rompe la dirección. Se ha quedado y ha tomado, no sé si tomó otro bus, un carro, qué sé yo, pero ahí nos hemos separado y ella se ha ido a La Paz sola. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva. Tania cumplió en Argentina la misión encomendada por el Che y luego regresó a Bolivia. Ya de regreso a La Paz, llega Debré y Bustos. Y ahí hay un momento difícil en términos de decisión. ¿Quién llevaba a Debré y a Bustos al campamento? Y bueno, la historia
marca que fue Tania. El 1 de marzo, debido a la imposibilidad que otro miembro de la red urbana trasladara a los visitantes a Camiri, incumplió las instrucciones del Che. Decidió hacerlo ella misma. Están en La Paz, ella decide, puede haber sido una mala decisión o una buena decisión, pero ellos no podían estar allí y esperar todo el tiempo. Ir, va y lleva a la gente. Viene Busto, el chino, ahí va también Debré. Ella lleva a todo a Camiri y Coco va a recogerlo a Camiri y de Camiri lo lleva a la casa Calamina, a donde estaba el puesto mando. Y coincide que el Che no ha retornado todavía del recorrido que estaba haciendo por la zona en reconocimiento del camino que debía de llevarnos al Chapare. Alquilaron una habitación en el Hotel Londres. Almorzaron, cenaron en el restaurante Marietta, propiedad del italiano Federico Forfero. El domingo 5 de marzo dejaron las maletas en su jeep. Se dirigieron al Parque Central de Camiri, donde a las 10 de la noche los recogió Coco. El 11 de marzo desertaron 2 guerrilleros e informaron al ejército la presencia de una mujer en la guerrilla. Y ahí se produce ya el descubrimiento de la guerrilla y la afluencia de tropas que impiden la salida de Tania. Normalmente ella había dejado el jeep en Camiri, ocupado allí en Camiri, por lo tanto ya Tania estaba descubierta, ya no podía volver normalmente, y esto obliga a que el Che aceptara que se realizara uno de los sueños más grandes de Tania, que era no de enlace, no de agente, sino ser combatiente. El 23 de marzo se produjo el primer combate con varias bajas para el ejército boliviano, y esto obviamente postergó la posibilidad de la salida de Tania. El propio Che en su diario indica que Tania había quedado individualizada y eso hacía inclusive perder algún trabajo que ya se había hecho de penetración de Tania en las esferas del poder en Bolivia. Otro testimonio que se tiene es de José Castillo, de nombre de guerra Paco, que fue el único sobreviviente de la emboscada y la masacre que se produjo el 31 de agosto en el Río Grande. Relató, por ejemplo, que en Bellavista estuvieron casi 3 meses y que Tania cumplía la función de escuchar la radio y transmitir las noticias. Era la que mantenía informado al grupo guerrillero. Captaba noticias a través de la radio, por supuesto de Bolivia, pero también de Cuba, de Chile, de Argentina, emisoras que podía captar en un pequeño receptor. Y por supuesto el único que pudo relatar todos los incidentes del grupo de Joaquín hasta la fecha en que cayó. Desde ese momento todo era movilización. Siempre hemos estado en una constante movilización. Durmiendo muy mal, comiendo muy mal, caminando permanentemente, chocando con el ejército casi a diario. Tania estaba muy afiebrada, estaba enferma y el Che decidió que se quedara a cuidado de un médico, en este caso el médico peruano, Restituto José Cabrera. Y el Che decidió sacar de la guerrilla a los 2 visitantes, el argentino Ciro Roberto Bustos y el francés Regis Debray, para lo cual se aproximó hacia Muyupampa, un camino que conduce a Sucre y de ahí a Cochabamba. Ella ha tenido que sufrir posteriormente las consecuencias de todas esas caminatas, porque además de los bichos que se meten a los pies, la nigua y todos los bichos, es el cansancio que al final no solamente ella, sino que a la mayoría de nosotros nos ha ido restando fuerzas,
porque estábamos muy mal alimentados. Entonces, pese a las condiciones en que él estaba, pues no se quejaba nunca de nada. Y por lo que pude hablar con Paquito, pude hablar con alguna gente, que la actitud de Tania fue una actitud muy valerosa, una actitud de resistencia a todas las dificultades que presenta la guerra de guerrilla, asediado completamente por el ejército, sin comida, esperando por nosotros. Tania tenía afición a recoger piedrecillas de colores, piedrecitas bonitas que encontraba en el camino, las guardaba en un pequeño bolso. Y en Tania se sumaba de que, como consecuencia del amigo, a ella se le había hecho llagas, unas heridas profundas en los pies. Entonces prácticamente ella ya no podía caminar. Entonces por eso Joaquín en el mes de agosto determina dejar a Tania en un lugar seguro, juntamente con un compañero cubano que estaba muy mal, enfermo, y el sexto, ir definitivamente al encuentro de Chile. Entonces llegamos a la casa del campesino cruzando el río Grande, ¿no? Entonces hicimos contacto con este campesino y este campesino estaba de acuerdo en colaborarnos. Pero para dejar a Tania y a Alejandro teníamos que cruzar el río Grande. Entonces el campesino se ha traicionado y justo cuando estamos cruzando el río Grande por el lado del Yeso es cuando nos hacen emboscar y nos exterminan todo. Porque nosotros estábamos en la finca de Honorato cuando se produce, con lo que no sabíamos que Joaquín estaba ahí. Entre lo que esperábamos hacer comida, es el momento en que llevan a Joaquín por el día a cruzar el vado y se produce la emboscada. Tania fue reconocida por una pañoleta que llevaba en el cuello y fue herida en la acción y se fue llevada por el río. Por eso su cadáver no fue encontrado inmediatamente, sino varios días después. Aparentemente intentó nadar en el río y eludir la confrontación. También hizo lo propio el guerrillero negro, Restituto Cabrera, que fue encontrado días después y también asesinado. Pero en el caso de Tania, aparentemente ella sucumbió en esa misma acción. Su cadáver fue arrastrado por el río, o ella intentó salvarse nadando por el río, y por eso su cadáver fue encontrado una semana después. En su mochila se encontraron varios documentos, entre ellos el pasaporte a nombre de la argentina Laura Gutiérrez Bauer y una nota tomada del libro del escritor soviético Nikolai Ostrovsky, que decía: lo más valioso que un hombre posee es la vida. Se le da a él solo una vez y por ello debe aprovecharla de manera que los años vividos no le pesen, que la vergüenza de un pasado mezquino no le queme y que muriendo pueda decir: he consagrado toda mi vida y mi gran fuerza a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad. Nosotros sí queremos decir que Tania para la guerrilla fue el alma. Fue una compañera de un valor extraordinario y que realmente la pérdida de ella para todos fue muy sensible.
Tania fue abatida un 31 de agosto de 1967, mientras el grupo guerrillero al mando de Joaquín, al cual estaba asignada, cruzaba el Río Grande. Fueron muertos casi todos sus integrantes en una emboscada preparada por el ejército. Solamente uno logró salvar su vida y escapar. Su cuerpo fue arrastrado río abajo y se lo encontró una semana después. En aquel lugar nació la leyenda de que una mujer sale del río con una canasta de flores y se dirige al pueblo para regalarlas. Esta mujer es Tania, la guerrillera. En esta leyenda de profunda raigambre popular se puede apreciar la presencia de Ita en el imaginario de la gente del pueblo de Valle Grande y alrededores. En el siguiente capítulo, el cual los invito a ver, estaremos repasando la vida de Tania. Entonces será hasta una nueva oportunidad por la señal de Bolivia TV. Permiso. Cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, 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 el pueblo tiene dolor. Tania, 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 eres guerrilla y flor. Bolivia TV, haciendo historia. Bolivia TV, el canal oficial de los 11º Juegos Suramericanos Cocha 2018. Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Nació un 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Ingresa a la Facultad de Medicina y comienza a interesarse por la política, aunque no milita en ningún partido. Realiza su primera gran aventura, recorrer la Argentina en una bicicleta, a la que añadió un pequeño motor. En 1951 emprende junto a su amigo Alberto Canado un viaje en motocicleta, comenzando por el sur argentino y siguiendo el viaje hacia el norte, pasando por Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Luego de pasar por Nicaragua hasta donde había llegado el Che por tierra, viajan a Costa Rica, donde entra en contacto con los dirigentes políticos como Rómulo Betancourt o Juan Bosch. Y conoce a los líderes del movimiento 26 de julio, sobrevivientes del asalto al Moncada y exiliados de Cuba. A bordo del barco Granma, el médico argentino inició un viaje épico en el que cruzó el Caribe con una misión: invadir Cuba y echar del poder al dictador Fulgencio Batista. Le acompañaba Fidel Castro. En 2 años entraban en La Habana para instaurar la única revolución socialista que triunfó en América.